Bienvenidos al programa. El día de hoy vamos a tocar el tema de el empleo y cómo eso afecta el crecimiento del país. Como siempre tengo acá a Aldo Fuertes conmigo y también tengo como invitado al abogado Carlos de la Rosa, él es profesor universitario. También a Alejandro Indacochea, un profesor universitario bastante conocido. Y también a Enrique Vázquez, él es director de desarrollo de la Universidad del Pacífico. Aldo, ¿por qué no introduces el tema? Sí, bueno, quería empezar el tema aquí en la mesa mencionando unas estadísticas que nos pueden hacer un poco el link entre empleo y desarrollo económico o desarrollo. Y en específico, hablando del mercado laboral y cómo está inserto en el ranking de competitividad mundial. Y sobre ese tema, el Perú, como pueden ver en el gráfico que se está proyectando, el Perú está ubicado en el puesto 43 de más de 140, ¿no? Es decir, estamos aparentemente en una buena posición en lo que es eficiencia del mercado laboral dentro del índice de competitividad mundial. Si desagregamos un poquito esto de eficiencia del mercado laboral, ¿en qué estamos bastante bien? En primer lugar, en la flexibilidad en la fijación de salarios. De hecho, estamos en el puesto 25 de más de 140, y en los costos asociados a los despidos, en el puesto 29 en el mundo. ¿En qué estamos un poco mal? En lo que es índice de rigidez en el empleo y un poco en lo que es contratación, prácticas de contratación y despido, como malas prácticas, ¿no? Y finalmente, quería plantear el tema de hacer negocios, que está muy vinculado al tema del desarrollo económico, desarrollo país. ¿Cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú? También de la encuesta del World Economic Forum. Y vemos que hay tres factores que tienen que ver con el tema del empleo, el mercado laboral. En primer lugar, restricciones normativas laborales. 10.5% de los encuestados afirman que ese es uno de los temas importantes que son problemáticos para poder hacer negocios en el Perú. El otro tema es la fuerza de trabajo que está inadecuadamente educada, es decir, un tema de educación de nuestra fuerza laboral. Y otro tema que aparece vinculado al tema de la mesa es el pobre enfoque ético en la fuerza de trabajo, es decir, lo que entienden los que respondieron a esta encuesta, la probabilidad se entiende un poco alta de que hayan problemas de índole ético en la parte de trabajo que se constituye como un problema para hacer negocios en el Perú. Un poco sobre este escenario, cómo estamos situados en el mundo respecto a este tema, quería plantear la discusión en la mesa. A ver, Carlos, acá una de las cosas interesantes fue en el primer cuadro que nos ha sacado Aldo, es que estamos rankeados número 43 después de Chile, que está en 39. Ahí todos estamos sonriendo un poco, ¿no? Claro, así como te comentaba antes de esta reunión, esto es gracioso porque es cómo nos ven de afuera, pero nosotros los que vivimos acá, los que ejercemos el derecho laboral en concreto, sabemos que esto no es así, que en la práctica esto quizá enfoca una parte mínima que es el mercado laboral formal, pero que definitivamente no es la foto del mercado laboral verdadero, que es el que es en su mayoría informal. Bueno, pero las partes que nos dan los buenos puntos son la flexibilidad de fijación de salarios, o sea, decidir cuánto te pago y decidir cuánto me cuesta despedirte, que no creo que son los factores más benéficos, digamos, o sea, son factores que le dan bueno para el empleador, pero no para el empleado, digamos, ¿no? Claro, y entre comillas, porque dependiendo de qué empleador es, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta, o sea, si bien es cierto la legislación, los principios laborales son los mismos, en la práctica podemos ver que es distinto cómo operan los operadores del derecho laboral, en este caso Ministerio de Trabajo por un lado, por otro caso juzgados laborales, dependiendo de que se trate de empleador Estado o empleador particular. Si tú me estás hablando de eso, habla un poquito de la diferencia, ¿cómo ves la cosa? A ver, por ejemplo, en el Estado tenemos un tema, y eso está relacionado con un tema muy importante que es la fuga de talentos, que hay profesionales exitosos, profesionales inteligentes, altamente capaces que no quieren trabajar para el Estado. ¿Por qué? Porque la norma laboral dice, y esa es una norma en cualquier país civilizado se aplica, que lo que tú recibes a cambio de la prestación de servicios, siempre y cuando lo recibas y sea de tu libre disponibilidad, constituye remuneración y por lo tanto eso va a producir efectos pensionarios. Sin embargo, tienes el Estado que paga con bonos, que lo denomina, utiliza distintas denominaciones, gastos de representación. Tienes funcionarios que pueden ganar 12.000 soles, pero cuando
salen del Estado, cuando se van a su casa jubilados, reciben pensiones de 1.000 soles. Entonces, al final, que al final sería de repente lo que gana el empleado más nuevo y con menos capacitación que pudiera tener en la entidad. Entonces, el Estado, digamos, es el peor ejemplo en este caso. Claro, así es. Porque el Estado como empleador es el peor, pero podemos ver que está blindado por el Poder Judicial e incluso por el Ministerio de Trabajo. O sea, yo nunca he visto que el Ministerio de Trabajo le practique una inspección laboral a una entidad, a una municipalidad. Es más, en el mismo Ministerio de Trabajo tengo entendido que hay gente que está contratada de maneras, por decir, graciosas, ¿no? Pero entonces tenemos una realidad. La realidad es que hay poca plata y todo el mundo quiere ser creativo. Entonces, ¿qué digamos si digamos, queremos ser buenos? Queremos arreglar todos estos problemas. No creo que sea posible por la cantidad de dinero, pero ¿cómo se podría hacer para que todos los, por lo menos el Estado y los municipios y todo lo que es, digamos, público, por lo menos sea formal? Bueno, primero habría que tener la voluntad política de hacerlo. Porque y el dinero, ¿no? Porque dinero, hasta donde yo tengo entendido, hay un montón de entidades, de gobiernos locales, regionales, que tienen el dinero, tienen el Pero generaría un hueco en pensiones a futuro, digamos, es lo que estoy diciendo. Mucha gente no quiere hacer esto porque dicen que, como tú bien dices, el bono no genera pensiones, entonces una manera de no generar pensiones a futuro es haciendo estas maneras raras, digamos. Claro, así es. Bueno, Alejandro, ¿tú cómo ves todo este tema de los empleadores privados, el Estado, lo formal, la informalidad? ¿Qué tanto eso deberíamos de arreglarlo para crecer o lo podemos dejar así como está todo? Mira, es un tema complicado porque es un porcentaje minoritario el que está formalmente establecido, constituido en el mercado de trabajo, en el mercado laboral. Y el grueso de los 15 millones, que es la población económicamente activa, no tiene ese trabajo formal. El problema del país es principalmente un problema de subempleo. Y ese problema de subempleo va con algo adicional en el informe del World Economic Forum. En el informe nos indica que en lo que se refiere a capacidad, a educación, a nivel educativo en general en el país, de 149 países estamos en el 142 en educación, a la saga. Entonces, no es tanto para mí, digamos, el tema de las condiciones en las cuales está trabajando la población, sino la productividad de esa mano de obra. Me explico mejor. Si tú comparas el salario por hora de manufactura, Suiza tiene $19.70. Estaba viendo un informe de la OIT. Estados Unidos estás hablando alrededor de 12.50. Corea, $7.20. Brasil alrededor de 6.40. América Latina y el Perú está en 3.80. Entonces no vayamos a caer en la trampa de pensar de que la competitividad la determinan los salarios bajos, que ese es el sesgo que hemos tenido en el país. La competitividad lo determina la productividad. Y lo seguimos teniendo porque parte de la política cambiaria va por eso, porque si no fuera esa la visión, el sol ya se hubiera apreciado bastante. O sea, parte de la razón que mucha gente dice que no se aprecia el sol es para mantener estas exportaciones intensivas en mano de obra. Ahora, ¿cómo hacemos para que nuestros empresarios, nuestros políticos, la clase dirigente entienda de que si pensamos competir en el siglo XXI con salarios bajos, con salarios de miseria y depredando recursos naturales, no tenemos sustentabilidad en nuestra competitividad? Pero, ¿cuál es tu punto? ¿Tu punto es de que nuestra educación es tan mala que no merecemos empleo formal? Que hay un problema muy serio de productividad en la mano de obra. Pero está bien, pues, porque no merecemos empleo formal, digamos, porque no somos suficientemente productivos o que el empleo formal es demasiado caro y por eso somos todos informales. Ambos factores, creo que se conjugan ambos factores. El empleo formal es bastante caro, oneroso, hay un sobrecosto que dependiendo del sector estás hablando de un 50, 60, 70%, no el salario nominal, los 100, sino con todas las cargas adicionales. Y el otro lado es que para hacer atractivo un trabajo de ese tipo tienes que tener una mayor productividad. Claro. Y hay un bajo nivel de productividad de capacitación. Enrique, ¿tú cómo ves este tema? Yo creo que para que este país mejore, necesitamos que nuestro gobernante realmente cumpla el propósito de generar empleo decente, que se llama, ¿no? Entonces, disculpa, ¿tú no crees que la primera cosa es, como dice Carlos, arreglar todo lo que son los sectores públicos? Mira, yo creo que las normas no son muy relevantes, me parece. A mí me parece son más las normas económicas que incentiven inversión privada, que genere. Nuestros cálculos que hemos hecho en la Universidad del Pacífico es que se genere 3.5 millones de trabajo decente. ¿Y qué cosa es trabajo decente? Evidentemente una remuneración de acuerdo a tu productividad, el tema de lo que significa gratificaciones, seguros, CTS, ¿no? Mientras que haya la inversión que genere ese empleo,
Lo demás para mí es accesorio, ¿no? Porque finalmente lo que hace que haya más crecimiento es que haya más gente educada, como decía Alejandro, y sobre todo educada y que sea productiva. Y esa productividad todavía nosotros tenemos una gran brecha, ¿no? Por ejemplo, una parte de este informe del World Economic Forum nos dice que si Estados Unidos tiene un nivel 100 de productividad, nosotros estamos en el 15%, tenemos todavía 85 puntos que alcanzar, ¿no? Y ahí es solamente con invertir más y mejor desde el Estado en educación, ¿no? Bueno, pero también gran parte de esa productividad también son maquinarias y otras cosas, no estamos hablando solamente de productividad. No, pero si tú miras el caso de Singapur, la relación capital-trabajo más es trabajo, y ciertamente países que han crecido a partir de las capacidades de las personas y no tanto de la tecnología, hay modelos que puedes empujar, ¿no? Bueno, yo también creo que ¿No? hay parte pero también hay parte de que una persona sentada con todas las computadoras, con todo hecho, poniendo un print es bastante más efectiva que una persona escribiéndolo a mano. Que acá sí. tenemos mucha gente que todavía está tipeando con máquinas antiguas. Sí, sí, ¿no? Bueno, hasta ahorita se puede decir que no más del 25% del sector público está en ese estado, ¿no? Y yo creo que este gobierno ahora, apuntando al tema de gobierno electrónico, da un salto adelante, ¿no? Pero gran parte de esa falta de productividad del Estado también se nos refleja como falta de productividad del país. O sea, si tenemos un Estado que es muy no productivo, eso hace que el total de nosotros seamos no productivos. Vamos a un corte y volvemos con la idea.